Hola a todos, voy a contarles con pruebas la historia detrás de cámaras y los problemas que causaron que no existiera una temporada 2 de Love by Chance y después de ver el video completo entenderán por qué nadie debería pedir una segunda temporada. Empecemos. En un inicio, 5 de los 8 actores de LBC eran independientes, los problemas iniciaron cuando esos decidieron unirse a Attractor, una agencia que hasta ese entonces solo manejaba a Gun quien hace de Techno. Con 6 actores en su poder: Per quien hace de Ae, Plan quien hace de Kan, Ear quien hace de Tar, Gun quien hace de Techno, Mark quien hace de Kenkla y Tidle quien hace de Tum. Los managers de Attractor Pupae, Big y Jin decidieron que podían hacer lo que se les diera la gana. Ellos ya le habían estado causando dolores de cabeza a Niu, el director de la serie, debido al poder que tenían al ser managers de casi todo el elenco principal. ¿Iba a haber segunda temporada? Sí, en realidad LBC originalmente incluía 2 temporadas, por eso es que en la serie no todas las historias parecen terminar, ya que estaban pensadas culminarlas en la segunda temporada. Por eso se puede ver en promociones iniciales de la serie la frase, próximamente temporada 2. Lo primero que hizo Attractor fue evitar que Saint, actor que interpreta a Pete, participe en los eventos de Love by Chance. Pactaban eventos en fechas en los que Saint ya tenía programado algo más o simplemente no lo incluían en las negociaciones y no le avisaban de los eventos. Este evento iba a ser un evento de parejas de LBC, pero acá, como pueden ver, no estaban anunciados como parte del show ni Min, actor que hace de Tin, ni Saint. ¿Por qué? Bueno, ellos eran los únicos actores que no pertenecían a Attractor. Algo olía mal para las fans que desconocían las verdaderas razones: ¿por qué si Saint era parte de la pareja principal no estaba ahí? ¿Por qué si estaba ocupado no le daba preferencia a los eventos de LBC siendo esta su primera serie? Tiempo después algunos fans se pusieron en contacto con la revista Cats, que estaba a cargo de ese evento, lo que descubrieron les dejara atónitos. Los de la revista Cats les dijeron todo. Pupae, representando a los actores de Attractor, estaba básicamente ofreciéndoles bajar el precio que pagarían por sus actores de 5.000 bahts a 9.000 bahts por actor siempre y cuando ellos no contratasen a Saint. Ellos continuaron haciendo lo mismo durante mucho tiempo, y por culpa de ellos Saint perdió muchos eventos. Usaban el nombre de Love by Chance para atraer a las fans, pero no incluían a Saint y muchas veces tampoco a Min. No está Saint otra vez, siendo uno de los actores principales, y siguen usando la promoción de Love by Chance. Una palabra: mentiras. En el evento, Boter Bayran 2019, ellos continuaban usando el nombre de LBC. Sin embargo solo se presentaron los actores de Attractor, no el cast de Love by Chance en sí. ¿No deberían usar el nombre de Attractor en lugar de Love by Chance? Así como hizo Min, quien asistió al evento también, pero fue con su propia agencia Ultimate Troop. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Saint tiene tantas vídeos reacciones a los episodios de LBC en su canal de YouTube? Es porque esa era la única forma que encontró para poder ayudar a promocionar la serie y que el público también lo tome en cuenta a él. Los fans se sentían mal por Saint. Estoy feliz de que él está haciendo una video reacción, pero también me deprime que él está en casa mirando el episodio final mientras que el resto del cast está en un evento. Él en ese entonces el manager de Saint, Ken, harto de que Attractor continuaba haciendo a un lado a Saint y mintiéndole a todos, los puso al descubierto por Twitter. Ustedes les dijeron a los fans que Saint estaba ocupado con otro trabajo y que por eso no podía asistir. Y estamos libres. Más adelante ellos, Attractor, dirán que no es nada, que fue un malentendido. Nosotros hacemos lo mejor que podemos porque somos de la misma familia. Estoy harto de la vieja pandilla. Originalmente otro actor iba a interpretar a Techno. Antes de iniciar LBC, este era el actor que iba a interpretarlo. Sin embargo ellos, Pupae y Jin, se deshicieron de él y pusieron a Gun, quien estaba en su agencia. Ellos estaban tratando de hacer lo mismo con Saint, querían deshacerse de él para que en la segunda temporada pudieran poner a uno de sus actores y así tener mayor control de las negociaciones. Attractor es una agencia que poco o nada les importa con tal de ganar dinero. Incluso si eso involucra sabotear a alguien o explotar a sus propios actores. Pert fue víctima clara de eso, puesto que hacía eventos muy seguidos casi interdiario y él seguía yendo al colegio aún después de los eventos. Lo peor era que incluso en sus días libres, que eran pocos, le obligaban a hacer en vivos para las fans, no dejaban que se tome siquiera un descanso. En muchos eventos se le ve realmente cansado tratando de poner la mejor cara, incluso llegó a estar cerca del colapso varias veces en pleno escenario. Muchos vídeos de Per cansado.
sin fuerza siquiera para poder mantenerse en pie por sí solo, circularon por Twitter. El 11 de diciembre de 2018 fue la gota que derramó el vaso, ya que, aparte de claramente estar agotado durante todo el show, al final de ese evento, Pearl fue llevado de emergencia al hospital y fue internado. La causa era obvia: exceso de trabajo y agotamiento extremo. Sin embargo, Big, uno de los managers de Atractor, dijo que no era nada grave y solo era falta de sueño y que solo necesitaba solución salina y vitaminas para estar mejor. Ante esa mentira tan descarada, un doctor, fan de la serie, le respondió el tuit reprendiéndole: si falta de sueño es la causa de eso, las vitaminas y la solución salina no le ayudarán para nada. Lo más recomendable viendo su estado es dejarlo descansar bien por un buen periodo. Incluso el manager de Saint se indignó al ver que sobreexplotaran tanto a Pearl, ya que era solo un adolescente. Él le tuiteó a Pearl deseándole que se mejorase pronto. Pearl le respondió agradeciéndole los buenos deseos. Sin embargo, uno de los managers de Pearl, Jin, también le respondió al manager de Saint diciendo: gracias por cuidar de Pearl, continuemos cuidando a nuestros muchachos juntos. A lo que el manager de Saint le respondió: no mientas, todos saben que mientes. Estoy enojado. Ve a responderles a otros, no a mí. A pesar de eso, ellos, Atractor, aún continúan llenando cuanto pueden la agenda de Perps, solo que ahora son más precavidos de no hacerlo tan evidente. Aunque solo basta con comparar fechas para darse cuenta. De vuelta a inicios de 2018, cuando Atractor estaba aprovechando la popularidad de LBC para hacer eventos sin Saint, una persona del staff de la agencia china que auspiciaba la serie, protestó a favor de Saint y tuiteó esto. Ella quería decir que si seguían evitando que Saint participe de los eventos, como en los meses pasados y solo los 7 actores hacían el show, no sería más inversionista de LBC. Más adelante ella, se convirtió en la mediadora entre ambas partes y gracias a eso se pudo por fin hacer el primer evento per Saint Opinson, el cual fue el evento de Annabella. No solo los fans estaban sumamente emocionados, sino también Niu, el director de la serie, quien estaba feliz de que Saint finalmente podía participar de un evento de pareja de LBC. Incluso en señal de apoyo hacia Saint, el director sostuvo un cartel durante el show con el nombre de Saint escrito. Incluso en esa situación los managers de Atractor no se quedaron quietos y Jin decía que el causante de que no se pudiera hacer eventos anteriormente era Saint y que su lado era el problemático. Fue desmentido rápidamente ya que los fans se dieron cuenta de que el inversionista chino había dejado de seguir a todos los miembros de Atractor y solo seguían a Saint. ¿Por qué lo seguirían, si fuera Saint el verdadero problemático? Era ilógico. Un miembro del staff del auspiciador chino, el director de la serie, y los demás miembros del cast fueron a Chiang Mai para apoyar a Saint en un evento, incluso cuando había un evento en Bangkok de LBC en ese momento. El único actor de Atractor que fue a apoyar a Saint fue Earps. Ellos fueron por voluntad propia, ninguno fue pagado y ni siquiera era un evento de LBC, era un evento en solitario de Saint. Muchas fans creyeron las mentiras que Atractor decía para justificar la ausencia de Saint en los eventos de LBC. Por lo que dejaron de seguirle en las redes sociales y estaban comenzando a verlo como el malo de todo. Llegando a ser víctima de bullying en las redes sociales. Ante esto, el director de la serie dijo por Twitter: ¿debería decirlo todo? ¿Quién ha hecho, dicho y creado falsas noticias y cómo ellos incitan a su club de fans? Porque lo diré todo, ya sea sobre los adultos o de los chicos. ¿Qué club de fans? ¿Quiénes me hicieron eso a mí y a la serie? He estado llevándolo a mis espaldas por mucho tiempo. He estado sufriendo por mucho tiempo. No me hagan explotar lo que ustedes hicieron. El pasado determina el futuro, considérenlo. Si no dejan de hacerlo. Observen. ¿A qué más se refería Niu, aparte del bullying que Atractor le estaba haciendo a Saint? ¿Qué más cargaba él en sus espaldas? ¿A qué club de fans se refería? Les diré. Atractor básicamente incitaba al club de fans de Pearl a hostigar a Saint y a culparlo de cualquier cosa que sucedía mal. Una prueba clara del bullying que esos fanáticos le hacían a Saint fue lo que ocurrió en uno de los eventos finales de la serie. No solo Saint no fue invitado siendo uno de los actores principales, sino que también la presidenta del club de fans hizo un video memoria de agradecimiento con todos los actores, excepto Saint. Les dejaré el link al video completo en la descripción. Obviamente los fans de la serie que no estaban al tanto de nada enfurecieron y le preguntaron el motivo por el que no había incluido a Saint en el video. A lo que ella dijo que no lo había hecho porque no había encontrado ninguna foto de Saint.
Obviamente esto era una mentira ya que el actual manager de Saint, Chen, mostró a todo el mundo la conversación interna que había tenido con ella y en la que él mismo se había encargado de enviarle imágenes suficientes para el video. ¿Fue Saint el único al que el club de fans incitados por Atractor excluyó durante los eventos? No, ellos también intentaron excluir a Min de todo. Debido a esto el manager de Min, Zanook, hizo su propio video memoria y bromeo acerca de cómo ellos también querían ser recordados. Niu, el director de la serie, estaba siendo realmente sincero al decir que había cargado con mucho él solo por mucho tiempo, ya que el canal donde sería transmitida la serie y algunos inversionistas que ayudarían a hacer la serie inicialmente en sí cancelaron el contrato, dejando a la serie y a Niu con problemas económicos. Él tenía la idea inicial de hacer meetings con todo el cast y así poder afrontar esos gastos y promocionar la serie, sin embargo Atractor le puso la piedra en el camino a él también, negándose a dejar que sus actores participen de dichos eventos. Pupae, manager de Atractor, dijo en una entrevista para Dara Daily: nosotros no necesitamos promover la serie ya que no somos managers de la serie, somos manager de actores. Obviamente esto molestó mucho a Niu ya que básicamente gracias a él sus actores eran conocidos y ellos no querían ayudarle a afrontar los gastos de la serie que les había dado fama. Niu nunca dijo nada, continuó trabajando en silencio y afrontó los gastos él solo, haciéndose préstamos de grandes sumas de dinero para poder culminar todo el proyecto. Sin embargo, ante los constantes sabotajes que Atractor les estaba haciendo a la serie, Niu no pudo más y tuiteó lo siguiente: hacer la serie me hizo terminar con una deuda de más de 1 millón de bahts. Nunca obtuve lo que debía haber tenido. Hice muchas cosas solo. Buscar un canal donde emitieran la serie, enseñar a los actores, preparar todo, filmar, editar y eso a causa de que no tenía dinero suficiente. Tuve que prestarme dinero para poder terminar la serie. No estaba avergonzado. Después de eso nos fuimos por caminos separados, ahora ellos están viviendo sus vidas de lujo mientras yo estoy trabajando para pagar la deuda. Atractor no solo causaba problemas internos, sino que también le causaba dolores de cabeza a posibles inversionistas, creando mala fama al staff de la serie encargado de los negocios. Los problemas que ellos causaban ya eran de conocimiento público, y la prensa quería respuestas, querían saber qué lado era el verdadero causante de todo, si el lado de Sain o el de Atractor. En una entrevista Niu dijo: después de haber hablado con los actores, hablamos entre nosotros a cuenta propia, y también conversamos por separado con cada persona del equipo de PERT, o sea Atractor. Pero en cuanto a Saint y a Min, nunca hemos tenido ningún problema con ellos, ellos son buenos muchachos. Estamos de acuerdo en muchos aspectos. Esto es porque a pesar de que tienen una visión diferente a la mía, nosotros arreglamos las cosas para entendernos mejor. Incluso la autora del libro en el que está basada la serie, al descubrir que Atractor estaba haciendo campañas de ataques contra Saint ya que querían deshacerse de él para la segunda temporada, tuiteó esto: estaba confundida cuando vine aquí. Primero que todo, respecto a la serie he hablado con Niu antes de saber que no haría la temporada 2, así que respeto la decisión de cada uno. Sin embargo, si hay algún cambio de los miembros del cast o algún problema, creo que lo mejor ahora será no tener una temporada 2. Uno de los ataques más bajos que Atractor le hizo a Saint fue el ventilar un rumor en el que se decía que la familia de Saint, al ser de procedencia pobre, tuvo problemas económicos en el pasado y para poder afrontarlos Saint tuvo que prostituirse con un hombre, a cambio de que éste le ayudara económicamente a él y a su mamá. En una entrevista para Dara Daily, Saint declaró al respecto: se ha corrido el rumor que todos mis gastos fueron pagados por un sugar daddy y que yo era un prostituto. Para ser honesto, nunca los he tenido en mente. No me importa eso, porque ese no soy yo. Yo sé cuál es la verdad y sé qué es lo que estoy haciendo. Una gran cantidad de personas de la industria que lo conocía indignados ante esto hablaron públicamente para negar la veracidad de ese rumor. Incluso su propia madre se vio forzada a salir a la luz pública para desmentir ese rumor y proteger a Saint. Al día siguiente, después de que los rumores fueron desmentidos, Big, el manager de PERT, publicó esta Insta Story: incluso si lo pones en una canasta y lo lavas una y otra vez no estará limpio. Hace referencia al proverbio tailandés poner en la cesta y lavar. ¿Qué significa tratar de limpiar la lujuria? Como alguien que hizo algo sexual y ahora dice que no lo hizo y que está limpio. En otras palabras, Big llamó puta a Saint. Por esa época las fotos de Saint que tenía PERT en su Instagram fueron borradas, haciendo creer a las fans que los rumores eran ciertos y que por eso se habían distanciado.
Muchas fans dejaron de apoyar a Saint e incluso llegaron a hacerle bullying. Atractor ordenó a sus actores a no hablar de Saint ni hablar respecto a los rumores. Cuando se le preguntó a Pert por qué Saint no estaba en los eventos y qué opinaba de los rumores, dijo que no estaba al tanto de eso y que no trabajaban juntos porque Saint estaba ocupado. El único actor que apoyó a Saint de LBC fue Min, ellos fueron buenos amigos desde el comienzo aunque no lo hacían tan público para no afectar sus ships. Min era el único miembro del cast que lo defendía públicamente hablando siempre bien de él cada vez que le preguntaban, a diferencia de los actores de Atractor que preferían evadir el tema. A pesar que los managers de Pert están siendo una mierda, al hacer que los chicos a su cargo estén en silencio, especialmente a Pert, no dejándolos interactuar ni en las redes sociales. Este muchacho, Min, muestra cómo su amistad aún es fuerte. Aprecio la acción de Min. Min no solo fue a los eventos en solitario de Saint en señal de apoyo, también le ayudó a unirse a un nuevo proyecto Kiss Boys en el que actualmente siguen trabajando junto a otros 3 actores de L. Todos los ataques que Saint estaba recibiendo llegaron a afectarle muchísimo, sin embargo él continuaba luchando para salir adelante, tratando de enfocarse en sus fans y sus eventos en solitario. ข้อหนึ่งคือเซนมีความสุขทุกครั้งที่เซนได้อยู่กับทุกคนครับเซนมีความสุขทุกครั้งที่เซนได้พูดได้คุยกับทุกคนบางครั้งรู้สึกว่าแบบมันท้อมากมันเหนื่อยมากจริงๆมันรู้สึกไม่ไหวแล้วแต่แบบเซนเปิดเข้าไปในโซเชียลทุกครั้งเซนมีทุกคนยืนอยู่ข้างๆเซนตลอดเวลาก็พูดไปขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็รักทุกคนเหมือนเดิมนะฮะอยู่กันแบบนี้ไปนานๆนะครับ Ante la presión de los fans, Big decidió pedir disculpas por lo que le habían hecho a Saint. Él escribió: "Gracias por los comentarios y apoyo. En primer lugar, no dije nada antes porque creía que todo se movería en la dirección correcta. Pero la verdad es que todo empeoró. Si estoy haciendo algo malo que no se entiende, me disculpo con todos. Me disculpo con Chen, Saint y su familia, con las fans de Saint y con toda la gente que fue lastimada en este asunto. Lo siento. He hablado esto con Ken y estamos trabajando con mi equipo para encontrar la mejor manera de solucionar este problema. Acordamos dejar que Pert y Saint trabajen juntos. Estamos muy felices de que los fans puedan trabajar juntos como antes. Ahora soy responsable de manejar la imagen de 6 personas. El contacto de trabajo para contratos es manejado por Jin y Pupae. Respecto a la controversia del ship Pert-Mark, ellos son solo hermanos. Si hice algo inapropiado, me disculpo por eso. Creo que todo estará bien, espero que todos puedan ver la serie y apoyen a los actores. Trabajé muy duro por hacer esta serie con el director Niu y 2 compañeros de trabajo. Gracias al más grande inversor en China y a los otros inversionistas. Quiero decir que estamos muy cansados. Todos los actores y el staff tratamos de hacer lo mejor posible hasta el final del show. Espero que todos apoyen la serie y los vean convertirse en mejores actores. El asunto Pert-Mark al que hace mención Big, es porque Atractor durante el tiempo que estaba evitando que Saint participe en los eventos, promovían demasiado el ship Pert-Mark para que las fans dejasen de prestarle atención a Saint. Aún sabiendo que era irrespetuoso con los fans del show y con el trabajo de los involucrados. Para ponerle fin a todo, ambas partes pactaron terminar bien y profesionalmente los eventos que involucraban la serie y así los ataques pararon, o eso era lo que se esperaba. Cuando todo ese drama del sabotaje de Atractor hacia LBC acabó. Solo Earth contactó por privado a Niu para hablar con él y disculparse. Hasta hace muy poco Niu seguía pagando la deuda que le dejó Love by Chance, por su propia cuenta. Niu abrió su propia agencia estudio Wabi Sabi. Earth decidió salir de Atractor y trabajar junto a Niu. Pero si la serie ya finalizó. ¿Por qué Saint aún hace algunos eventos con Per después de todo el daño que ese bando le causó? La respuesta es simple. Él ha declarado muchas veces que siempre le gusta complacer a las fans. บางทีก็กลัวนะครับกลัวว่าแบบเราจะส่งความสุขไปหาเขาอะแล้วเขาจะรู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับเราว่าผมรู้สึกว่าจริงๆผมทำอะไรทุกอย่างผมจะอยากจะอยู่ในแนวของความสุขเช่นเดียวกันเราเลยรู้สึกว่าทุกคนมารักเราเนี่ยแสดงว่าเขามีความสุขเราก็เลยอยากส่งความสุขกลับไปหาเขาเราก็เลยแบบอยากขอบคุณมากที่แบบทุกคนแบบมาตามเราใช่ Después de que los Linear Flowers fueron anunciados.
Y Love Bichens ganó como mejor beso con la escena del locker y la de mejor pareja por Aipit. Saint dijo que les quería devolver el favor a las fans del Pinson por haber votado con tanto ánimo. Por eso, a pesar de todo el daño, él continuaba haciendo fanservice. Sin embargo, no es el único motivo, muchas shippers del Pinson se han comportado de manera muy tóxica con él. Han creado campañas de odio bullying en su contra. La primera semana de marzo fue una de las últimas que hicieron. Cuando tras anunciar que Saint sería parte del elenco de una nueva serie BL llamada Why Are You, las Persain Shippers comenzaron a mandarle mensajes de odio, no solo a él sino a su manager y a los otros actores de esa serie. Incluso crearon un hashtag para atacar a Saint y a su manager por querer estar en nuevos proyectos. Este hashtag es la manera de los Persain Shippers de intimidar a Chen. Quieren que renuncie como manager de Saint. Si lo hace, ¿quién se encargará de trabajar con Saint? ¿Ellos? Chen se vio forzado a pedir disculpas por haber pedido que apoyasen a Saint en su nuevo proyecto. Cabe aclarar que no se los pidió a las Persain Shippers sino a todos los fans en general. Ellas alegaban que eso las había lastimado ya que no podían ver a Saint con otra persona que no fuese Perps. El tuit al que ellas alegaban que hería sus sentimientos es este. Este nuevo proyecto viene de decisiones de muchas partes: agencias, managers, actores y familias. Espero que todos puedan darle una oportunidad a no lo sea Saint, de demostrar su talento en actuar en diferentes roles y su habilidad en colaboración con sus colegas. Espero que los clubs de fans estén listos para apoyar sus proyectos. Lo más importante es que espero que todos confíen en Saint, para que él pueda hacerlo lo mejor posible y dar los mejores resultados. Díganme dónde está lo hiriente en ese tuit, porque yo por más que lo leí 100 veces no encuentro nada irrespetuoso. En la carta que se vio forzado a hacer por todos los ataques que estaba recibiendo, Chen, el manager de Saint, declaró: luego de haber anunciado la serie nueva de Saint, un gran número de fans comenzaron a criticarme sobre mi profesionalismo y cómo les parecía que había menospreciado a las Persain Shippers. También mencionan cómo el hashtag fue creado para exigirle disculpas a las Persain Shippers por haber herido sus sentimientos de esa manera. El más atacado de los actores de la nueva serie fue Zere, puesto que los rumores de que él sería la nueva pareja de Saint en esa serie eran fuertes. El primer ataque contra él fue incluso antes de que se anunciara que él sería parte del elenco, ya que él siempre mostró su apoyo hacia Saint. Por mostrar este apoyo públicamente, las Persain Shippers lo acusaban de querer solo su fama, y le hacían comentarios de odio. Sin embargo, él respondía de forma educada a los haters: no trato de atraer ninguna fama. Tengo la oportunidad de trabajar con Saint, y realmente me gustan sus actitudes tanto en el trabajo como en la vida. Saint es una persona realmente agradable, por dentro y por fuera. Rara vez conozco una persona así de agradable. Por lo que quiero apoyar a Saint tanto como sea posible. Gracias por tus recomendaciones. Y lo siento si hice algo que no te satisface. El 26 de febrero él retuiteó, junto a un mensaje de apoyo, un anuncio de un proyecto que las fans estaban promocionando para el cumpleaños de Saint. Las Pinson Shippers y fans de Pet reaccionaron de forma muy agresiva y respetuosa. CE fue spameado con el mismo mensaje: si tú lo amas, deberías apoyar todos sus votos incluyendo a los votos de la persona que él ama. Básicamente estaban obligando de forma irrespetuosa y masiva a CE a que apoye al Pinson y a Perps. En ninguno de esos mensajes incluían los links para votos de Saint, solo incluían los links de nominación de Pinson y de Perp para los Catch Awards. Una vez fue anunciado el elenco de Why Are You, las cosas empeoraron. Ya que CE llegó incluso a recibir amenazas de muerte. Él realmente se sentía mal al respecto, como deja ver en sus tweets. Los fans de Saint, conocidas como Minger, crearon una campaña de apoyo hacia CE en Twitter, mandándole mensajes de apoyo al ver cómo las Persain Shippers atacaban a CE. E incluso, Domundi TV, el proyecto donde trabaja CE, lo notó y les agradeció por apoyar a CE. Las Pinson Shippers también empezaron a atacar a las fans de Saint, que les pedían que dejasen de amenazar y acosar a CE. Si no te gusta el Pet Saint, o sea Pinson, no los separes. Estoy muy molesto contigo. Deja de usar el nombre de Pet, su fama o cualquier cosa de él. Imbécil. Solo mátate y vete a morir. No me agradas, muérete. No leíste mi mensaje, necesitas morir. Mátate ahora mismo. De este modo, las Persain Shippers han estado saboteando los proyectos de Saint, atribuyéndose a sí mismas el derecho de interferir en el trabajo incluso de su manager, forzándole solo a enfocarse en el ship Persain, ya que por todo eso no lo contrataban para otros eventos.
En una de sus últimas entrevistas, él dice que está dispuesto a aceptar cualquier trabajo para alguna serie, ya que su agenda, como sabemos, estaba vacía por culpa de lo que ya vimos. ทุกวันนี้ก็อยู่แค่นั้นนะฮะ ละครล่ะจ๊ะ ครับ ยั ผม มีรับอยู่ไหมคะ รับครับ เออ ตอนนี้ใครจ้างก็ไปหมดนะฮะ คือว่างมากจริง Saint ha tenido que lidiar contra esos ataques él solo. Ningún miembro de Atractor, actores incluidos, le ha mandado un mensaje en señal de apoyo. Sin embargo, los miembros de Atractor siguen fomentando el ship Pinson, sin importarles todo lo que Saint está pasando y cómo le está perjudicando, tanto laboralmente como emocionalmente. Su motivación, como ya lo vimos, es solo el dinero. Creo que después de saber todo el daño que han sufrido tanto Niu como Saint, cualquiera con un poco de sensibilidad y empatía, se da cuenta de que pedir una temporada 2 de Love by Chance, o incluso algún evento Pinson, es básicamente pedir que Saint sea lastimado y que vuelva a trabajar y lidiar con gente tóxica y que tanto daño le hizo y continúa haciéndole. Es mejor apoyar a Saint y a Pert por separado, con los nuevos proyectos de cada uno, en lugar de obligar a encerrarlos en un papel de por vida. Hice este video porque me cansé de ver cómo algunas shippers, que saben de esto, tratan de ocultarlo y les mienten a los nuevos fans de la serie. Solo por egoísmo para proteger su ship, sin importarles cómo lastiman a gente inocente que ellas dicen amar. Por mi parte, yo inicialmente, como todo el que vio Love by Chance, quería una segunda temporada, pero luego de ver todo lo que pasó sinceramente prefiero leer el libro. Antes de ser la causa por la que nuevamente personas inocentes sean probablemente lastimadas de nuevo. Realmente espero que todo mejore y que Saint pueda trabajar en más proyectos porque lo merece. Gracias por ver el video completo.